Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un placer que usted nos acompañe en este martes 30 de abril, pues ya estamos despidiendo el cuarto mes de este 2024. Y quiero comentarles que esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Cecia Ramos, quien es secretaria general del Partido Vamos y diputada suplente de dicho instituto político, y con quien estaremos abordando temas importantes de país y, por supuesto, las proyecciones del partido. Así que a nuestra invitada desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Ceci. Para mí siempre es un honor poder compartir, ¿verdad?, en esta casa. Un saludo a todos los que nos están sintonizando y pues hay que terminar este mes con alegrías y esperar que el mayo nos traiga buenas noticias. Mejor dicho, imposible. Bueno, damos inicio con nuestra entrevista y comentando de que luego de un proceso electoral lleno de contiendas y por supuesto de muchos retos, ¿cómo observa usted el panorama de la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta la representación de Claudia Ortiz, por supuesto, de Vamos? Bueno, Ceci, sin duda, iniciamos una Asamblea Legislativa con muchos retos, pero la que acaba de concluir no ha sido fácil. Pero nuestra diputada Claudia Ortiz ha demostrado cómo hacer política con valentía, con coherencia, pero sobre todo siendo esa representante de la voz de la gente, escuchando a la gente. Es lamentable que se haya dedicado el oficialismo en una campaña de desinformación hacia ella, ¿verdad? Por 2 años se han dedicado de forma sistemática a ejercer violencia política hacia ella, mintiendo acerca de ella, diciendo que ella defiende criminales, cosa que no es cierto. Ella siempre ha sido clara, y lo hemos dicho desde Vamos, que nosotros no defendemos criminales, al contrario, decimos que a los criminales les caiga todo el peso de la ley, pero las personas inocentes, a esos que se les llama margen de error, deben estar fuera de la cárcel. Pero vemos como no hay una justicia de verdad, no hay un sistema que funcione. Y por eso es que al ver hacia atrás de esa Asamblea Legislativa, que fue difícil con esos ataques hacia ella, pero al final se logró el objetivo. Al final, más de 91,000 personas dijeron que Vamos continúe en la Asamblea. Más de 69,000 personas solo en San Salvador dijeron que Claudia Ortiz siga en la Asamblea, siga siendo esa voz, siga diciéndonos la verdad, siga diciendo qué es lo que está pasando, siga representando a los salvadoreños. Porque la gran deuda que ha tenido esta Asamblea Legislativa es que no ha representado las necesidades de la gente. Fijémonos en cada plenaria qué es lo que hicieron: endeudarse. Son millones en deuda. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde se ve la ejecución? Claro, hoy sí podemos ver que hay quizás más trabajos en la calle, pero estamos hablando de al final de 5 años. Con razón querían reelegirse, porque al final no les alcanzaba el tiempo. Entonces vemos cómo Vamos, estamos a puertas de una Asamblea Legislativa difícil también, ¿verdad? Sobre todo porque en el caso de la oposición se vio reducida versus a lo que había antes. Pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir o vamos a retroceder o vamos a bajar los brazos. Al contrario, con más ímpetu, con más valentía, con esa coherencia que nos caracteriza, vamos a seguir representando a los salvadoreños en nuestra nueva Asamblea. Muy bien, cuando hablamos de asamblea, pues ya dejamos en claro que ustedes tendrán participación, pero tenemos que tocar también el tema de las municipalidades. Vamos no tiene representación en sí en las alcaldías, sin embargo, fuera de cámaras estábamos conversando de que sí estarán presentes en diferentes consejos municipales. Así es. Para nosotros es un orgullo y queremos agradecer a Dios primero, pero también a toda la gente que nos ha apoyado, ¿verdad? A toda esa gente que ha creído y que ha visto el trabajo que se ha hecho. Un trabajo que se ha hecho desde Wendy Alfaro como concejal allá en La Libertad, ¿verdad? Allá en Santa Tecla, que hizo un trabajo con transparencia, rindiendo cuentas, también con esa verdad, con esa coherencia que caracteriza a todos los que somos de Vamos. Pero ella se va, ¿verdad? Pero
en este nuevo Consejo Municipal, donde en esta reestructuración municipal, donde está Santa Tecla y Comasagua, llega Xiomara Lazo como concejal propietario y llega Alejandra Gallardo como concejal suplente. También vamos a tener representación allá en Ciudad Arce y en Opico, ¿verdad? Que es la Libertad Centro. Ahí también está la señora Delmi Ábrego y también Marvin Mengíbar, que son dignos representantes, ¿verdad? Que nos caracteriza el servicio y sobre todo esa valentía, como les digo, y coherencia, porque al final es eso lo que quieren los salvadoreños. ¿Cómo observa usted exactamente la reestructuración de las municipalidades? ¿Cuáles serán los retos de los nuevos alcaldes? Lo tomamos en cuenta también, aunque ustedes no tengan participación en alcaldías, pero es importante conocer las diferentes posturas. Al mirar hacia atrás, una vez más, podemos ver que toda la reestructuración municipal que hubo fue una medida electorera. Fue una medida electoral. ¿Por qué? No beneficia al país. Porque al final, si lo que se buscaba era un beneficio, ¿por qué no esperaron el censo? Ese censo que ya está aprobado, ese censo que ya tiene el dinero para ejecutarse. Pero yo le pregunto al salvadoreño, a la salvadoreña que nos está viendo, ¿será que ya llegaron a su casa a censarlo? ¿Verdad? ¿Será que ya usted ha visto que están haciendo algo? ¿Cuánto se van a tardar? Un censo que en este país no hay desde el 2007, fue el último censo. ¿Y el censo para qué se necesita? Me podrían preguntar. Un censo se necesita para establecer políticas públicas, para saber las necesidades de la gente, para saber en realidad cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas personas adultas mayores tenemos en el país, cuántos son aquellos que viven en determinadas zonas de la población y sus necesidades. Entonces el censo hubiera ayudado mucho en esta reestructuración, pero estamos viendo cómo incluso los alcaldes ya mañana toman ya ese consejo, si bien ya les dieron credenciales a todos a estas alturas, pero la primera sesión es donde se instala, es donde van las directrices para todos. Y podemos ver que muchos no saben ni qué va a pasar. Incluso hay alcaldes que están diciendo, miren, a mí no me han entregado nada y ya vamos pues a iniciar, pero no han dicho cómo están las alcaldías, el tema de las finanzas, el tema de los empleados, porque hay una ley, pero esta ley no es funcional. Y lo vimos en las plenarias también anteriores de hace 2 semanas, donde se estaba ya aprobando esa ley especial para ejecutar, ¿verdad?, la reestructuración. Entonces podemos ver que al final no sabían, cuando se hace esta ley, no sabían en realidad a lo que iban, lo que esto iba a generar. Y claro, hoy hay más preguntas que respuestas a lo que está pasando. Entonces, si se quiere tener un buen resultado, debió haberse planificado bien. Esa parte es relacionándolo con temas de transparencia, pero ¿cuál es la opinión además de saber las proyecciones de las alcaldías? Es decir, si una municipalidad en sí, teniendo en cuenta un municipio, muchas veces no se le daba abasto a las diferentes problemáticas, y ahora tener esa centralización. El tema de la centralización, el problema que va a haber es porque, no me dejarán mentir los televidentes, que en el caso de los alcaldes, cuando uno, bueno, en mi caso, ¿verdad?, vengo de Sensuntepeque, de Cabañas, y uno ahí sabe quién es el alcalde, quiénes son sus hijos, dónde vive, en qué trabajaba antes, y toda su familia. Y uno ubica hasta los empleados de la alcaldía. Pero hoy, eso no va a ser así, porque estamos hablando que en lugar de acercar el servicio público, la función pública a la gente, a las necesidades de la gente, lo que esta ley ha hecho es alejar, ¿verdad? Porque si bien era una forma que ellos decían, no, vamos a optimizar recursos, y fue la misma excusa con el FODES, pero vemos que eso no es cierto, no es lo que pasó. Una cosa es lo que dicen y otra es la que hacen. Entonces, al final, el acumular, el estar centralizando, ¿verdad?, hacia un grupo de personas, lo que va a provocar es un caos si no se ordenan, si no se ordena todo esto. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir buscando, dicen, ¿qué va a pasar con mis partidas? Ya se les dijo, pues en los distritos se les va a entregar, ahí van a ver los asentamientos y todo. Pero llama la atención que en esta nueva ley, de la ley especial de esta reestructuración, habla
que el alcalde podrá designar a la persona que sea quien va no solo a entregar, porque no se trata de entrar, sino que se van a ver asentamientos, ¿verdad? De defunción, de nacimiento, de matrimonio, pero dice que será a un jefe del registro del estado familiar, su delegado o a cualquier otro empleado. Eso no debe ser así. El asentamiento de algo que es desde una partida de nacimiento, que lo haga una persona que no conoce de la materia, que no sabe qué es lo que está haciendo, puede, como decimos, pasearse en la identidad de una persona, en su identificación al momento de hacer esa partida. Entonces hay muchas cosas que se tienen que mejorar, no es solo decir y hacer la ley, sino es ver qué es lo que va a provocar en el ciudadano, ¿verdad? Porque antes era, mire que hay una multa, que tengo que saber dónde ir a pagar. Entonces ahorita debería estar con un tema de publicidad, ¿verdad? Aquí sí publicidad, que le gusta hacerlo mucho al gobierno, pero publicidad, pero para que la gente conozca qué es lo que va a pasar, a dónde van a ir, que si bien ya no va a estar ahí su alcaldía, ¿verdad? Porque fue que hoy la alcaldía fue pasada a otro lugar o al municipio central, pero que sepan a dónde van a ir. Hemos escuchado también en las diferentes redes sociales de que hay una posible reforma para prolongar el tiempo de administración en las municipalidades. Más adelante, en el siguiente bloque, vamos a hablar también los rumores a las reformas de la Constitución, pero en este momento, ¿cómo vendría a afectar el incrementar años, por así decirlo, en la administración de las municipalidades? Una vez más, ¿cuál es el fin? Porque si el fin es ayudarle a la gente, si el fin es ordenar o son temas presupuestarios, eso es lo que tendrían que estarnos explicando. Pero al final hemos visto que este gobierno, las cosas que hace, no es para la gente, es para ellos seguir concentrando poder, seguir protegiendo o dando privilegios a los suyos, no a la gente. Entonces, ¿cuál será el objetivo? ¿Será de que en realidad lo que quieren es hacer una forma, ¿verdad?, de protección, ¿verdad?, para aquellos funcionarios que ya van a tener, como llámese de alcaldes, y saber que como dentro de 5 años ya vendría otra vez elecciones presidenciales, entonces hacer, como decimos, el combo completo, ¿verdad? Pero al final todo se trata con qué intención lo van a hacer. O sea, si al final se determina que son 5 años la función pública, entonces, pero hay que ordenar todo eso, y en el tema de orden basta. ¿Por qué no pensar en un techo salarial de la función pública? ¿Por qué no pensar en una ley de función pública? Pero de eso no se habla, porque queremos tener a gente ahí, pero son gente con capacidad, es gente que de verdad le va a responder al pueblo, o es gente que simplemente, así como en la asamblea pasa, que solo llegan a apoyar el botón, en la alcaldía lo que van a hacer es llegar a calentar una silla nada más. Muy bien, Cecia, interesante su punto de vista. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Por supuesto, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, nosotros ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora ya se encuentra desayunando con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Cecia Ramos, quien es secretaria general del partido y por supuesto diputada suplente de dicho instituto político. En el bloque anterior estábamos conversando sobre su postura acerca de la nueva asamblea, estábamos hablando también sobre las reformas a las alcaldías, las diferentes municipalidades, el poder incrementar
incrementar el tiempo de administración, pero quiero conocer además cuál es su posicionamiento referente a los posibles rumores de reformas a la Constitución. ¿Beneficiaría al país? ¿Qué es lo que podría pasar? Sin duda, una reforma a la Constitución no debería ser como lo están haciendo. Casi pareciera que lo van a hacer por dispensa de trámite, ¿verdad? Sin consulta alguna. Pero una reforma a la Constitución no es algo que debe tomarse a la ligera, ¿verdad? Es algo que debe de llevarse a la ciudadanía, de llevarse a la gente que diga, mire, hay muchos que ni siquiera conocen la Constitución, no saben qué son todos los derechos y las garantías que están ahí. Pero mucha gente dice, yo quisiera que si van a hacer algo en la Constitución, deberían agregar, por ejemplo, el derecho al medio ambiente como un derecho principal, que se ratifique el derecho al agua, por ejemplo, sí, que está ahorita. Entonces, pero nosotros tenemos que estar pendientes porque son rumores. Son rumores porque al final, a estas alturas, no se ha presentado nada a la Asamblea Legislativa y también cuando hubo un proyecto del que se hablaba y que se estaba llevando hasta universidades o lugares que, en el caso del vicepresidente, pero en ese proyecto uno podía ver que en lugar de darle más derechos a la gente, estaba dándole más derechos al poder, ¿verdad? O sea, al Estado como tal, y debe ser al revés, porque el poder debe radicar en la gente, en el ciudadano, en la ciudadana. Entonces, al final estamos viendo o estamos a puertas de que lo puedan hacer porque lo pueden hacer. Esta asamblea ha tenido en sus manos la oportunidad de oro que nadie ha tenido. Por 3 años pudieron haber hecho tanto por usted, tanto por los trabajadores en los derechos laborales, tanto en el tema del agua, en el tema de la vivienda, en las pensiones. No, si es que estuviéramos resueltos, hasta yo estuviera aplaudiéndoles de pie a los diputados de la Asamblea, del oficialismo, porque tuvieron una oportunidad de oro. ¿Pero qué hicieron con esa oportunidad de oro? Más deuda, más poder para ellos, más privilegios y sobre todo privilegios incluso para, voy a decir algo que es indignante, porque pareciera que al pobre lo quieren más pobre y al rico lo quieren más rico. Entonces al final estamos viendo cómo no vemos una justicia social, una justicia fiscal, sino que vemos que se va concentrando más poder y más poder. Usted no me dejará mentir, usted que sale de su casa y sabe cómo está de cara a la canasta básica, usted que sabe cómo está el tema del empleo, usted sabe lo que le está costando ahorita en el tema de educación sus hijos, ya no digamos de la universidad. Más si vamos a hablar de la nacional, lo que está pasando, sin presupuesto, sin educación. Este gobierno es el peor gobierno de la historia porque tuvo en sus manos la oportunidad de cambiarle la vida a los salvadoreños y no lo hizo. Que se quedan con el tema de seguridad, es cierto. Es cierto que hay una reducción de homicidios, pero no pasa lo mismo en el caso de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. No pasa lo mismo con el tema de los desaparecidos. Y tampoco están pasando esos cambios que han habido en seguridad. No están pasando en los hospitales. ¿De qué sirve que se vean bonitos de afuera si adentro no hay médicos que le atiendan? Si las citas sigan a 6 meses y hasta 1 año y si no hay medicina. ¿De qué sirve que se vayan a llevar las escuelas y se vean bonitas por fuera? Pero los maestros, ellos saben que a estas alturas no se les han entregado todavía el dinero del año pasado, que era todo el tema de los materiales. Solo usted sabe la realidad, pero ellos siguen con sus privilegios, siguen con las luces, con las cámaras, pero acciones para el pueblo salvadoreño, esa es la deuda histórica que tiene ese gobierno. Cecia, paralelo a este tema de crear las posibles reformas a la Constitución, se han dado diferentes posturas en redes sociales y también a nivel personal, que si bien es cierto de crear estas posibles reformas que sean de beneficio para la población, pero ¿por qué no preocuparse también en poder crear políticas que ayuden en el tema de la salud mental? Precisamente con lo que estábamos comentando anteriormente, hemos visto un incremento de homicidios, hemos visto un incremento de personas que toman la decisión fatal de quitarse la vida.
y además hemos visto también en cómo abundan las noticias, por así comentarlo, de madres que deciden quitarle la vida a sus pequeños. Sin duda el país, el tema de hablar de una cultura violenta va desde que no hay tolerancia, a veces hasta por un tema de parqueo, ¿verdad? Y es una violencia generalizada, es una violencia no tratada. El Salvador viene de un conflicto armado, de una guerra civil, donde se vieron enfrentados hermanos y hermanas. Gente amada, gente incluso en su mismo cantón, en su mismo caserío, se vio enfrentada, se vio dañada. Hubieron acuerdos de paz que lamentablemente este gobierno quiere que olvidemos, pero en realidad es algo que existió, y aquellos que sabemos la historia, es prohibido para nosotros olvidar todo lo que pasó en una guerra. Todo lo que vino después de la guerra se hablaba ya de derechos humanos, ¿verdad? Instituciones como la PNC, como la Procuraduría General de la República, como la Procuraduría General de Derechos Humanos, son instituciones que vienen después de los acuerdos de paz. Pero tratamos de sanar aquello, ¿verdad?, que era políticamente o estructuralmente a nivel de nación, pero nadie se percató que debíamos sanar esa salud mental. Hay mucha gente que vivió la guerra y que aún tiene traumas por eso. Hay muchas víctimas del conflicto armado que siguen con esas luchas y necesitan su atención psicológica, y lamentablemente no se les está dando. Después viene el fenómeno de las maras, las pandillas, todo el daño que se le ha hecho a esta nación. Padres de desaparecidos. Solo la persona que tiene un familiar desaparecido sabe la agonía, la incertidumbre, el dolor de no saber dónde está su hijo. Y además de no saber y lidiar con ese dolor, ven cómo de forma negligente y temeraria las instituciones del Estado los han dejado a un lado, y solo son las familias de los desaparecidos quienes les buscan. Aquí no se buscan desaparecidos. Esas personas, ¿cuál es el daño psicológico que tienen? ¿Cómo su vida ha cambiado con eso? Y podemos ver cómo con diferentes temas viene como una acción en cadena de un dolor no atendido, de una angustia no atendida, de un gobierno que no se ha percatado de lo que en realidad le está pasando al salvadoreño. ¿Cómo es posible que en el país más seguro del mundo, en el país que visitado por tantos extranjeros y que decimos aquí y allá, están suicidando casi que una persona diariamente? Se está suicidando una persona. ¿Serán cortinas de humo o realmente son personas que están afectadas en su salud mental? Más que cortinas de humo en el tema de los suicidios, lo que debemos percatarnos es, ¿en realidad fueron suicidios? Porque lo que sí ha pasado es que una persona, un salvadoreño, ha perdido la vida. Muchos menores de edad. Ya pongamos atención en eso. Muchos menores de edad. Es algo increíble. Una niña de 9 años. Veíamos otro joven de 14 años. De 12 años. De 12 años. Entonces, los que somos papás decimos, ¿cómo está pasando esto? Y todo debería ser una preocupación nacional, una emergencia nacional en el tema de la salud mental. Entonces, al final, si tuviéramos unas instituciones que de verdad funcionaran en la investigación del delito, nos podríamos dar cuenta si sí en realidad son suicidios o son homicidios o son asesinatos, ¿verdad? Porque en mi caso soy abogada, ¿verdad? Y allá a los que somos abogados debemos recordarnos que nos dieron materias como criminología y medicina forense, y nos hablaban acerca de la escena, de cómo era la escena de un suicidio, y cómo la mayoría de suicidios eran en una habitación, cuando estaban a solas. Nadie se suicida a la luz pública. Entonces, ¿cómo es posible que están apareciendo muchas personas que han cometido suicidio en lugares públicos? Eso va contra toda teoría, si lo decimos así,
en aquellos que hemos estudiado Derecho. Entonces, al final vemos con preocupación cómo eso nos está abordando. Vemos también el tema de muchas mujeres, porque aquí, si bien nosotros como partido político y como opinión personal somos personas que defendemos la vida, ¿verdad?, desde el momento de la concepción de cada persona, ¿verdad? Pero sin duda no podemos mirar hacia otro lado cuando vemos los índices de violencia que hay en mujeres, en niñas, en adolescentes. Y es lamentable que muchas mujeres estén, llámese que sea por una emergencia obstétrica o porque sea que ellas con toda la intención de causar daño asesinaron a su bebé, es algo que también se debe de abordar. No es algo que se deba de guardar o esconder, como este gobierno quiere hacer. Quiere solo presentar la cara bonita, pero la cara triste no, ¿verdad? Las cosas, y no es así. Han tenido 5 años para hacer las cosas bien. Han tenido 3 para haber de verdad hecho historia, pero no lo han hecho. Y al contrario, se reeligieron para otros 5 años más. Ceci, que en 5 años estemos hablando de estas mismas necesidades, no se vale. El Salvador tenemos que aprender de verdad que los problemas de la nación deben de abordarse con toda la seriedad y el tema de la salud mental debe hacerse. Hay propuestas ya presentadas en la Asamblea Legislativa, temas de salud mental, porque hoy si van a hacer esa reforma constitucional, esperemos que ahí vayan el derecho a la salud mental, porque eso requeriría que hubiera un psicólogo en cada escuela, que hubiera un psicólogo en cada hospital, que hubiera un psicólogo en cada empresa que tiene más de 10 trabajadores, ¿verdad? Todo lo que es en la administración pública, deberían haber también psicólogos ahí ayudando, porque un psicólogo no es solo el tema de abordar cuando ya está la necesidad, sino también el autocuido que debe tener una persona, que muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y de ahí vienen enfermedades o decisiones tan terribles como es de lo que estábamos hablando en el tema del suicidio. Muy bien. Cecia, quisiera también conocer su postura, ya que estamos tocando este tema tan importante de la salud mental y algo que siempre da de qué hablar y que tal vez muchas personas pues no lo conocen, es qué está sucediendo con las familias de las víctimas que están bajo el régimen de excepción. Es decir, está una familia, se llevan a su padre, pero ¿qué sucede con el pequeño? ¿Se le está brindando la atención necesaria? ¿Qué problemáticas se puede atraer a raíz de esto? Las denuncias que se han hecho, ¿verdad?, que lo ha hecho el movimiento de víctimas de personas inocentes del régimen de excepción, es que los niños quedan en total abandono, ¿verdad? En el caso de la niñez, hay mucha niñez en calidad de abandono, mucha niñez que se ha trasladado a otros familiares y no vemos que sea el Estado quien esté velando. Se habla mucho de la niñez es prioridad, ¿verdad? ¿De qué sirve tener una política de crecer juntos si en realidad hay muchos niños? Porque aquí ningún niño, en el contexto del régimen de excepción, ningún niño es culpable de nada. Los niños son las víctimas en este tema. Víctimas porque fueron apartados de sus padres, víctimas porque al final no sabemos si siguen en la escuela, no sabemos quién le está atendiendo, cómo están haciendo para comer, no sabemos nada de eso. Y no hay una institución que lo esté diciendo, no hay una institución que esté diciendo, no, nosotros si bien estamos haciendo todo esto por este lado en el tema de seguridad, pero también estamos protegiendo la niñez. ¿Por qué? Porque si no se van a replicar patrones que ya pasaron, ¿verdad? Y podemos ver cómo en el tema de las pandillas no fue solo una generación la que cometió delitos, ha habido más de una generación ahí, han habido hijos, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se abordaron en su momento? Pues es lo que está pasando ahorita también. ¿Por qué no se quiere abordar independientemente del tema, llámese que sus papás quienes sean? Y ya no digamos en el tema más cuando sus papás han sido inocentes, porque los niños con más... Yo he estado en unas marchas, Ceci, donde los niños son los que griten, liberen a los inocentes, libérenlos. Y que un niño de 8 años
lo grite con lágrimas, es porque ese niño sabe que se llevaron, no solo su papá, se llevaron su vida. Hablamos de los criminales y que claro, que ya hemos dejado claro que queremos que paguen por todas sus acciones, porque no se puede tener por inocente a un culpable, los culpables que paguen. Por eso desde la Asamblea hemos pedido que desde Vamos, nuestra diputada Claudia Ortiz pidió una comisión antitregua, que los del oficialismo dijeron que no, ¿verdad? Por el tema del CRO. Entonces, pero vemos cómo sí queremos que las personas puedan tener justicia, esos que están ahí, que han sido inocentes y que nadie está velando. ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Cómo se va a resarcir esos daños? La persona que sale, que ha sido margen de error, la última vez que habló el ministro de Seguridad, habló de 7,000 personas liberadas, diciendo que un sistema funcionaba. No, señores, ningún sistema judicial que funciona mete a una persona inocente a la cárcel. El sistema judicial que funciona es el que hace que ninguna persona que sea inocente sea sometida a la cárcel. Al contrario, el sistema que funciona mete a los criminales de verdad. Pero aquí podemos ver que en materia de derechos humanos, cómo el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, desaparición forzada. Se hablaba ya de casi 300 personas que murieron. ¿Quién les devuelve ese hijo a esos padres que saben que su hijo fue inocente hasta el final? ¿Quién le devuelve a esa persona que está saliendo de esos 7,000 que dijo el ministro de Seguridad que han salido enfermos, que han salido desnutridos, que han pasado un año o más ahí detenidos y han perdido su trabajo, dañaron su honor, dañaron su dignidad, pero nos llenamos la boca diciendo, no, que ahí están todos los criminales? No, señores. Y de verdad quiero hacer un llamado a usted, ciudadano y ciudadana, que es de bien. Todas las personas que somos de bien, queremos justicia y queremos verdad aquí en El Salvador. Solo un criminal se alegra en que se dañe, en que se torture, en que se mate a otra persona. Solo los criminales hacen eso. Pero las personas que somos de bien, lo que queremos es justicia. Lo que queremos es que esas personas que cometieron delitos las paguen, pero que el que es inocente pueda salir y que no hayan esos daños colaterales de esos niños en abandono, de esos padres que su hijo era su único sustento y que no sabemos esas personas de la tercera edad cómo están haciendo para comer, para pagar el lugar donde viven, porque si hablamos del tema también de vivienda, Ceci, es uno de los temas que preocupa también. Entonces, al final podemos ver cómo no hay una atención en el tema de niñez desprotegida. Seguimos viendo niños en los semáforos. Así es importante poder darle la responsabilidad que es necesaria para este tipo de casos. Así es. Nos vamos nuevamente a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambien porque nosotros ya retornamos, por supuesto, con más de enfoque. No sé si gusta seguir abordando. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso con más de su espacio de entrevistas de enfoque. Comentarle que esta mañana nos acompaña Cecia Ramos, quien es secretaria general de dicho instituto político. En bloques anteriores estábamos abordando sobre su postura acerca de las posibles reformas a la Constitución, las cuales si llegasen a dar, podrían incluir la parte de la salud mental. Hemos hablado también sobre reestructuración de municipalidades, pero ahora ha llegado el momento de poder conocer las proyecciones que el partido Vamos tiene de cara a este 2024 y por supuesto siguiendo. Cecia. Si bien yo le decía que con mucho agradecimiento hablábamos acerca de los logros que hemos tenido como Vamos, somos el único partido que ha aumentado casi en su 400% en el tema de votos, pero hemos entendido que la función pública, el servirle al salvadoreño, es algo que lo queremos hacer
caracterizado con esa coherencia y valentía que ya lo hizo Claudia Ortiz, que ya lo hizo Wendy Alfaro desde los consejos municipales, que lo han hecho allá en la alcaldía de San Isidro Morazán, ¿verdad? Que hoy es su último día como gestión municipal. Entonces eso lo queremos seguir replicando, ¿verdad? Y agradecemos el apoyo que hemos tenido. Sin duda, entramos a un contexto que si antes era difícil, hoy es más difícil. Pero quiero que puedan ver en nosotros esa voz, esos ojos y sobre todo ser quienes les representen con esa dignidad que se merecen. Sin duda el salvadoreño ha salido de guerras, de terremotos, de situaciones como el Mitch, ¿verdad? De aquellas inundaciones, pero el salvadoreño siempre sigue adelante. Ese salvadoreño que es el que madruga, ese salvadoreño que es el que siempre tiene una sonrisa, ese salvadoreño es al que queremos representar y decirle no se rinda porque nosotros no nos estamos rindiendo. Al contrario, con más valentía, con una actitud de servicio, de saber que este país aún no es el país que nosotros merecemos, aún no es el país que nuestros hijos necesitan, aún no es el país donde usted pueda jubilarse y decir, no, ya me quedo tranquilo, le di los mejores años de mi vida a esta nación. Sabemos que aún no es ese país y por eso nosotros cada día con esa motivación de hacer las cosas mejor, de entender que hay un salvadoreño y una salvadoreña que vale la pena seguir luchando, que vale la pena seguir alzando nuestra voz, aunque nos digan y no tienen miedo, o miren que con esto que pasa, no tenemos miedo, aquí no hay opción de miedo, porque nos toca seguir en este camino que ya iniciamos, gracias a ustedes, y que hemos entendido que no lo podemos hacer solos, y en eso estábamos, entendiendo que como partido político queremos ser el protagonista del futuro de la política de este país. Y ya estamos trabajando en eso. Se los hemos demostrado con Claudia Ortiz, que ha demostrado ser la mejor diputada de la legislatura que termina. Y continuará haciéndolo. Vienen nuevos funcionarios. Entonces, como vamos, estamos con las puertas abiertas para todos aquellos ciudadanos de bien, a todos aquellos ciudadanos que dicen, yo nunca he participado en política y quiero meterme en la política. Participar política no es solo hacerlo desde un cargo público, Ceci, es hacerlo desde ahí de donde usted, desde ahí en su ADESCO, desde ahí que no tiene un ADESCO, ¿sabes qué es un ADESCO? Es la junta directiva, digamos, ¿verdad? Donde está organizada su comunidad, donde está organizada su cantón, su caserío. ¿Y cómo hacemos? En Vamos queremos ayudarle a eso. En Vamos queremos ayudarle cómo organizarse. En Vamos queremos ayudarle a que usted sepa cuáles son sus derechos y sobre todo cómo defenderlos. Nos hemos caracterizado por ser defensores de derechos humanos que van desde la vida, el derecho humano al agua, el derecho humano, ¿verdad?, a la propiedad. Desde que han habido propuestas, han habido solo de Vamos, en esta legislatura que concluye este día, ¿verdad?, como 30 de abril, han habido 31 propuestas de Vamos. Muy buenas propuestas. ¿Se han tomado en cuenta todas? Ninguna, Ceci. Ninguna de ellas ha sido aprobada. Y solo le quiero mencionar una de las que si hubieran sido aprobadas, otra historia sería la de nosotros. Primero es cuando solicitamos que se le quitara el IVA a la canasta básica. Esos frijolitos, ese quesito, esa crema, esos huevitos que nos comemos, todos pagamos impuestos. Si usted creía que usted no pagaba impuestos, le cuento que usted paga impuestos, porque todo el tema de la canasta básica es un tema de un gasto para la familia salvadoreña. Entonces habíamos dicho que se le quite el 13%. ¿Qué cambio no haría en eso? En una canasta básica que de 2022 a esta fecha ha aumentado $57 según datos del CDC. Entonces podemos ver cómo el tema de la crisis económica
nos agobia. Presentamos esa propuesta, no hoy que estamos viendo que hay más aumento, se presentó allá en 2021. Antes de continuar con la siguiente propuesta, quisiera conocer también sobre la posible incremento al salario mínimo. ¿Cómo estaría afectando directamente, ya que tenemos un alza de precios de productos de la canasta básica? Sin duda el tema del incremento al salario mínimo no es que sea un tema electoral, un tema de propuesta, es un tema de ley. Cada 3 años se debe de revisar el salario mínimo. Cada 3 años. Aquí ya pasaron más de 3 años y no se han revisado. ¿Este gobierno podía aumentar el salario mínimo? Sí podía. Ya se los he dicho. Tuvieron su oportunidad de oro, pero no lo han hecho. ¿Por qué no aumentar el salario mínimo? Una de las propuestas que se ha hecho por gente que ha conocido, está hablando con datos y todo, es que se aumente el 25% el salario mínimo. Estamos hablando de que va a ser de casi $500, como 490. Entonces, y dicen, ¿es algo que se puede hacer? Les hacían las preguntas. Y ellos decían, sí, si tuviéramos una justicia fiscal y el que gana más, pagara más impuestos, porque eso es justicia. Tratar como iguales a los iguales y desiguales a los desiguales. No podemos exigirle lo mismo a una MIPE, ¿verdad?, que sus ingresos andan allá en 5,000, 8,000 y que se van tanto en planilla, al que sus ingresos son 500,000, 700,000. No es justo eso, no es justo. Y entonces al final lo que se está buscando es que el salario mínimo pueda tener una nivelación, que va a venir lo demás. Ahí es donde debe estar atento también, y para eso debe funcionar el Estado, para evitar, ¿verdad?, que haya un aprovechamiento temerario de parte de otros en temas de consumismo. Porque Ceci, mucha gente puede decir, mire, pero la crisis económica, Cecia, está en todo el mundo. Sí, pero esta servidora tuvo la oportunidad de ir hace menos de un mes a Guatemala y a México. Y en los dos lugares era más barata la comida que aquí. Pero también acá podemos relacionar la parte de que no importamos. Es decir, prácticamente muchos de los productos que acá pudiésemos cosechar los exportamos, los importamos. En el caso de las hortalizas. Correcto. Es increíble. Teniendo tierra, mano de obra. Oiga ese dato, Ceci. De cada 10 hortalizas que usted ve ahí en el mercado, 9 son importadas. O sea, 9 las traen de otro país y solo 1 es de nosotros. ¿Cómo es posible? Pero ahí vemos también un tema muy importante, que es el tema de la agricultura en nuestro país. Cómo está en el olvido, cómo no se ha invertido, cómo ahorita acaban de sacar una tarjeta, ¿verdad?, que se les va a dar a los agricultores, y hablábamos con ellos y nos decían, eso no nos va a alcanzar. Nos están dando $75 cuando antes en los insumos se nos daba casi $200 en todo lo que necesitábamos. Eso no nos va a alcanzar, y en lugar de ayudarnos nos están acorralando. Entonces al final nosotros debemos ver cómo la falta de políticas públicas que en realidad vayan destinadas a fomentar, ¿verdad?, la agricultura y la ganadería en este país, no ha habido voluntad ni de gobiernos anteriores ni del actual. Este también no lo hizo. La agricultura era parte de sus propuestas. La agricultura era parte de que se iba a proyectar y que vamos a hacer esto y lo otro. Bueno, solo decir que 4 ministros de agricultura han renunciado, nos puede decir lo mal que está el sector agrícola en este país, lo mal que está ahí el ganadero, lo mal que está todo lo que es el tema, y es comida, es seguridad alimentaria. O sea, al final hay mucha gente que antes decía, mira, yo podía, hoy tengo que elegir antes elegía entre pollo o carne, hoy ya no hay ni pollo ni carne. Hoy tengo que ver si alcanzo para los huevos. Hoy tengo que ver si alcanzo para comer algo más. Los salvadoreños han tenido que reducir, pero vemos cómo el salvadoreño está haciendo de todo, maniobrando para ver que le alcance el dinero, pero al gobierno no le alcanza, porque los préstamos cada plenaria son el pan diario de cada plenaria, como lo decimos. La deuda continúa y al final
no ha habido una política de austeridad en este gobierno. Al contrario, siguen los privilegios, siguen los salarios de $13,000, $14,000 de presidentes de autónomas, siguen los privilegios. Entonces, lamentablemente, hay muchas cosas que ahí es donde no vemos la coherencia. Que a diferencia de Vamos, nosotros sí estamos pensando en la gente, sí queremos representarlo. Las propuestas que le decía, ya vimos esa del tema económico, ¿verdad? Que va de la canasta básica, pero también han habido propuestas muy importantes en temas de derechos laborales, en temas de derechos de trabajo. Es increíble que de la noche a la mañana aquí Maquila se vayan y dejaron a miles de empleados sin tener su indemnización, sin tener sus compensaciones, nada, no les reconocen nada. Sin duda es una situación delicada. Nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie y por supuesto recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos para finalizar con nuestra entrevista de Enfoque. La corto así porque sí, vamos a pausa. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado hasta el final de esta entrevista de Enfoque. Es importante recalcar que en los bloques anteriores hemos conversado temas importantes de país, por supuesto, el tema de reestructuración municipal, posibles reformas a la Constitución y cómo que no hablar con nuestra invitada Cecia Rivas sobre las proyecciones del partido Vamos, pero queremos también enfatizar qué es lo que pasó basándonos en los resultados de las recientes elecciones. Sin duda, las elecciones ahí sí fueron históricas. Vimos como un Tribunal Supremo Electoral desorganizado totalmente, ¿verdad? Con falta de transparencia, avisándonos a los partidos políticos hasta de última hora, ¿verdad? Bueno, a estas alturas, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Hoy, 30 de abril, no respondió a 6 denuncias que hicimos al Tribunal Supremo Electoral respecto a la violencia política, respecto a propaganda adelantada. Pasaron las elecciones y ellos aún no han resuelto peticiones que hicimos de cambios ante la Junta de Vigilancia Electoral, tampoco lo han hecho y no sabemos si tienen la intención de hacerlo, ¿verdad? Si van a ponerse a trabajar en ello, pero vimos cómo en estas elecciones quien puso las reglas del juego fue el oficialismo, ¿verdad? Desde el momento en que cambió la ley a menos de un año de elecciones, el tema de la reestructuración, el voto del exterior, que no hubo una auditoría o fiscalización como se debía hacer, y así vimos cómo fueron unas elecciones donde más hubo un ataque, una desinformación y sobre todo una lucha que pudimos tener ahí, pero a pesar de eso, y una vez más agradecer a todos aquellos que nos dieron el voto, que nos apoyaron, mucha gente incluso que no eran porque participamos solo en 5 departamentos, en La Paz, en San Vicente, en Santa Ana, en San Salvador y en La Libertad, pero teníamos gente de San Miguel, gente de Aguachapán, de La Unión, de Cabañas, diciéndonos, estamos con ustedes, sigan, defiendan los votos porque nosotros votamos por ustedes. Es mentira todo lo que ellos dicen. También decirles así que tenemos ahorita en proceso judicial a Diario El Salvador por haber dicho en un editorial que Vamos, como partido Vamos, era un partido aliado a las pandillas, lo cual es una falsedad y es un delito lo que están haciendo. Pero este proceso ya se llevó ante Cámara, ¿verdad? Porque la jueza resolvió no al lugar y se excusa en decir que fue un tema político. Pero no se vale que instituciones, en este caso como Diario El Salvador, creada y pagada con impuestos salvadoreños, ¿verdad? Cómo nació todo esto y que al final se preste a seguir mintiendo, a seguir atacando a un partido que ha demostrado ser la alternativa a lo que está pasando. Ha demostrado ser
esa voz, ¿verdad?, de la oposición, ha demostrado ser quienes representan a la gente y ahí vamos, en ese camino estamos, Ceci, con alegría, y pues nos pueden buscar en las redes sociales para seguir conociendo de nosotros. Ceci Arribas, un verdadero placer haber compartido acá este set y por supuesto conocer las diferentes posturas en los temas que están impactando acá a los salvadoreños. Esperamos tenerla nuevamente acá con nosotros para conocer cómo va el avance del partido Vamos. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon y adelante, que al país lo sacamos todos. Excelente. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de su espacio de entrevistas de Enfoque.